barbitúricos, o sea, tener en cuenta que cuando hablamos de anestésicos, el primero que se creó fueron los anestésicos a gas. ¿Ya? El éter fue el primer anestésico que se utilizó. Y bueno, de ahí cuando se empezaron a generar los anestésicos generales intravenosos, primero se empezó a generar lo que eran los barbitúricos, ¿no? Ahora, los barbitúricos primero empezaron como medicación oral, ¿no? Fueron descubiertos por el alemán Adolf von Bayer, ya en 1864, y bueno, luego se comercializaron como pastillas para dormir, ¿no? Que te ayudaban para dormir, ya, y pues, su nombre comercial era el Meronal, ¿no? En 1903. ¿Ya? La síntesis del fenobarbital y bueno, el descubrimiento de sus efectos básicamente para el control de convulsiones recién se empezó a descubrir en 1911. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le llamaron barbitúrico? Hay muchas teorías, ¿ya? La primera que decían que su amor de Bayer se llamaba Bárbara y bueno, se puso Bárbara, barbitúrico por Bárbara. Luego también decían que porque bueno, en esa época, en esa zona, no se tenía mucha devoción a Santa Bárbara, entonces decían que también por eso lo habían puesto, pero la que yo creo más es que bueno, el aspecto de los cristales de Uria, ¿no? Que son parte de su morfología, ¿no? De donde se extrayó, ¿no? Los barbitúricos tenían formas puntiagudas, ¿no? Y le llamaban barbet, ¿no? Entonces de ahí se derivó el nombre de barbitúrico, lo cual me parece un poco más lógico, pero sabemos, como justo les decía, ¿no? Muy comercializado para mejorar el sueño, para inducir el sueño en las personas, ¿no? Para que puedan tener un sueño más tranquilo y placentero, ¿no? Y bueno, ¿no? Sabemos, se habló mucho que fue la causa de muerte de Marilyn Monroe, ¿no? Usaba mucho los barbitúricos para dormir hasta que un día durmió y lo despertó. Bueno, barbitúricos, sus presentaciones, ¿ya? Sus presentaciones. Tenemos pentobarbital, el tiopental y el metoxital, ¿no? Que son los barbitúricos, digamos, más conocidos en nuestra zona comercial, comercialmente hablando. ¿Ya? Ahora, hablemos de los fármacos que no son barbitúricos, ¿ya? De nuestra vedette, que es el propofol, y bueno, su prima hermana, que es la afaloxona. Sí, el propofol lo van a ver hasta el cansancio toda la vida. Tienen que aprender a usar el propofol. Bueno, y el etomidato, que como les decía, es un fármaco anestésico que nos ayuda mucho a proteger el sistema cardiovascular. Hablemos ahora del propofol, ¿ya? Sabemos que el propofol es un fármaco que es de color blanco porque tiene como excipientes aceite de soya y lecitina de huevo, lo cual hace que tenga ese aspecto medio lechoso. Como tiene, digamos, esas características en sus excipientes, es muy propenso a que pueda haber producción bacteriana ahí, que sirva como un caldo de cultivo para cualquier bacteria que pueda ingresar. Entonces, la forma de conservación de este fármaco debe ser bastante especial, ¿ya? Si es que, por ejemplo, utilizamos las ampollas, ya esas que venden en emancipación de propofol, solamente se pueden utilizar dentro de las siguientes 6 horas si lo tienes en temperatura ambiente, ¿ya? Si es que lo refrigeras, puedes usarlo dentro de las 24 horas, de ahí lo deberías desechar, ¿ya? Más que porque reduzca sus efectos, es por el hecho de que pueda producirse algún tipo de contaminación en el producto y obviamente tener un propofol con bacterias, ¿no? Entonces, por cuestiones de prevención de asepsia, debería manejarse así. Ahora comercialmente existen pues, los fármacos que vienen en botellita, ¿no? El veterinario se utiliza Propoven, ¿no? Que digamos tienen ciertas modos de conservación un poco más a largo plazo, ¿no? Ahí se te indica que lo puedes tener en temperatura entre 2 grados a 30 grados centígrados, ya para evitar que haya la producción bacteriana. Igual yo prefiero tenerlo en refrigeración porque el tenerlo en refrigeración no me va a evitar que no se contamine, pero sí va a evitar que la replicación de las bacterias sea rápida, si no sea lenta o inactivar esas bacterias, ¿no? Ese es el principio por el cual lo refrigeramos, ¿no? Y bueno, esos frascos se pueden usar dentro de los 30 días siguientes. Ya, bueno, también contienen alcoholes bencílicos,
este caso, por ejemplo, este propofol, y bueno, entonces después hablamos de lo que es la ketamina. La ketamina es un fármaco disociativo. ¿Qué quiere decir? No genera inconsciencia, ¿ya? Entonces tenemos en el sistema nervioso central, tenemos el sistema límbico, que es el que va a generar, el que va a estar, digamos, activo ante estímulos, el que va a generar todo lo que son los estímulos externos, digamos, ¿ya? Y bueno, el tálamo básicamente va a ser el que se va a inhibir, ¿ya? O sea, a nivel del sistema nervioso central y periférico. Entonces, ¿qué hace? Mejor dicho, el sistema límbico va a manejar el cuerpo, o sea, todo lo que son reflejos, y el sistema tálamo va a manejar lo que es la parte de la conciencia, o sea, la mente. Entonces, ¿qué hace la ketamina? Va a disociar. ¿Qué quiere decir disociar? Los va a separar, no los va a anular. O sea, el paciente va a mantener conciencia, pero no lo va a conectar con sus acciones, ¿no? Con sus reflejos. Entonces, por eso es que normalmente un paciente que está sometido a un diazepam con una ketamina, lo ves que no se mueve, no se puede mover, pues el cerebro no puede mandar la información a las extremidades, ¿no? Por eso es que lo ves disociado, pero lo ves así, como que ido. Siempre esos pacientes tienen los ojos centrados y un poco dilatados, ¿no? Porque lo disocias, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tú puedes hacer este sonido y no va a saltar, pero no porque no lo quiera hacer, no lo puede hacer. O sea, escucha el sonido, pero no puede reaccionar, ¿ya? O sea, eso es disociar. Ya, aspectos anestésicos, ya. Entonces, ¿va a deprimir el sistema nervioso central? Sí, porque va a evitar que se active, ¿ya? Va a controlar el receptor NMDA. ¿Cómo funciona este receptor? Bueno, en realidad, en la neurona postsináptica no solamente está el receptor NMDA, también lo acompañan otros receptores, el kainate y el AMPA, que digamos juegan una dinámica, ¿ya? Pero principalmente, y ya quizás eso lo vamos a revisar mejor en anestesiología, pero bueno, principalmente saber qué es lo que hace la ketamina. El receptor NMDA va a ser un receptor que va a estimularse cuando tenemos algún efecto activador en el cerebro. O sea, por ejemplo, una situación de dolor, ya va a empezar a generar que empiece a ingresar tanto el sodio como el calcio, y empiece a generar la conducción nerviosa para generar la reacción, ¿no? El efecto doloroso, ya que se empieza a traducir al efecto doloroso. Pero para mantenerse en equilibrio, este receptor va a tener en el centro una molécula de magnesio, ¿ya? Entonces, cuando estamos en estado normal, está tapado por una molécula de magnesio para que no entre el calcio por las puras y no estemos hiperexcitados todo el día, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un estímulo doloroso, los otros receptores que les indiqué, kainate, AMPA, van a hacer todo un medio, digamos, van a preparar a esa neurona postsináptica para que cuando hay una hiperpolarización, bote el magnesio, me abra ese canal y empiece a entrar el calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la ketamina? Ya, la ketamina va a tomar el lugar de ese magnesio. Entonces, ¿qué pasa? Hay estímulo doloroso, se genera todo el sistema que bota el magnesio, y la ketamina entra y dice, acá entro yo, y entró y se quedó. Entonces ya no va a transmitir ya el efecto doloroso, o sea, va a bloquear, ya va a funcionar como un antagonista, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la ketamina. Entonces, ¿cómo se ve un paciente disociado? ¿Ya? Es un estado mental peculiar, ¿no? En que los pacientes no parecen estar dormidos ni anestesiados. O sea, es como si lo vieras, volando al animal, ¿no? Si más bien lo ves desconectado del ambiente. O sea, lo ves, es bastante peculiar. O sea, no es igual ver a un paciente con ketamina que ver a un paciente hipnotizado con un propofol. Al del propofol tú lo vistes con los ojos hacia ventromedial, ¿ya? Y se le ve sumamente relajado porque su sistema nervioso central, o sea, la conciencia está dormida,
estos pacientes no están dormidos, están alertas pero están desconectados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en las fotos, esto es una disociación, ¿no? ¿Ves? El globo ocular centrado, los ojos como que si miraran fijamente algo, pero tú les haces así y no reaccionan, ¿ya? O sea, esa es la diferencia. Ketamina. Básicamente lo que se busca es una anestesia y mantener al paciente en un estado cataléptico, ¿ya? Ojos abiertos, mirada fija. En algunas oportunidades podemos ver un nistagmo lento. Van a haber pacientes que parecen estar despiertos, ¿no? Distintos grados de hipertonía muscular, o sea, dependiendo de la cantidad de ketamina que utilices o del benzodiazepínico con el que lo combines o el alfa-2 con el que lo combines, puedes ver diferentes grados de hipertonía muscular. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo voy a bloquear el ingreso del calcio? Entonces el músculo no va a tener la capacidad de contraerse, entonces va a estar rígido, ¿ya? Entonces, estos pacientes están rígidos. Yo utilizo un relajante muscular para que no se observe ese efecto de rigidez, pero dependiendo de la combinación que use, si en combinación, digamos, la ketamina está en más alto nivel, yo voy a ver más rígido al paciente, ¿sí? Es más, hay posibilidad del delirio. Ahora, voy a aclarar este punto, ¿ya? El delirio nosotros lo observamos en un inicio, o sea, cuando se presenta el proceso anestésico. Cuando se despierta, se mal llamaba delirio, ¿no? Porque se despierta más o menos similar como se duerme. Entonces, ¿qué ha pasado con estos pacientes? Lloraban, gritaban, pataleaban, ¿ya? Pero en realidad no es un delirio. ¿Cómo se llama? Se llama un estado de hiperestesia. ¿Qué es la hiperestesia? Es la hiperexcitación, la hipersensibilidad ante todos los estímulos externos. Por ejemplo, ¿no? Personas que tienen condiciones como el autismo ya tienden a tener una hipersensibilidad, por ejemplo, auditiva, es la más común, ¿ya? Existen otras hipersensibilidades. Pero eso mismo que le pasa a esta persona que tiene condición autista, le pasa a un animalito que está despertando del estado de disociación de la ketamina. Es como, están desconectados, ¿no? Cerebro y cuerpo. Y luego los conectas y llegan todos los estímulos externos, así, de brusco. Entonces, ¿qué le pasa a ese cerebro? Se aloca. Y por eso es que empieza a actuar de esa manera. O sea, siente el dolor en mayor potencia, siente los sonidos en mayor potencia, siente la luz en mayor potencia, porque está llegando todo de a brusco, ¿ya? Entonces empieza a entrar en un estado de hiperestesia y por eso el animalito aúlla, patalea, porque en realidad está recepcionando todo de manera muy brusca y obviamente eso le genera un estrés bastante grande. Entonces una vez que sale se metaboliza o se aclara totalmente la ketamina y el paciente deja de tener esos efectos. Ahora, otra cosa importantísima que me olvidé colocarlo aquí, voy a terminar y le voy a decir. Entonces, sabemos que este fármaco se puede aplicar vía intravenosa o vía intramuscular, ¿ya? Oral tiene baja disponibilidad, así que no se suele utilizar. Está usado para inducción anestésica, teniendo en cuenta, acá es lo que les iba a aclarar, se utiliza para inducción anestésica, pero un requisito indispensable del uso de la ketamina es que deba combinarse con un miorrelajante, ¿ya? Como genera hipertonía, y eso se lo voy a mostrar en práctica cuando veamos esto. Voy a mostrar videos para que ustedes vean realmente cómo se ve un paciente que le coloca solo ketamina. Un paciente que tiene solo ketamina puedes incluso estimular convulsiones, ¿ya? Entonces, definitivamente tú tienes que buscar la relajación muscular, ¿ya? Para evitar ver la hipertonía. Efectos secundarios, excitación, mioclonos, hiperactividad motora, o sea, el hecho que yo les digo que el paciente empieza a ser así o empieza a estar así, ya, los mioclonos que parecen como las convulsiones que generan los pacientes con distemper, no sé si alguna vez han visto, que empiezan a tener ciertos movimientos musculares independientes, que en realidad son convulsiones, la hipertonicidad. En este caso, como les decía, ¿no? La hipertonicidad la vamos a revertir o digamos, vamos a bloquear eso a través del uso de los benzodiazepínicos y los alfa-2 agonistas. O sea, siempre tienen que estar combinados. Ketamina jamás está sola.
al menos en dosis que yo voy a buscar la disociación, ¿ya? Porque también se utiliza la ketamina como tratamiento de analgesia en una subdosis muy mínima que no me genere estos efectos, ¿ya? Y bueno, me va a potenciar la analgesia de los receptores Mu, por eso es que se utilizan combinado con, no sé si alguna vez han escuchado de las infusiones FLK, MLK, ya, se utilizan junto con un opioide para potenciar el efecto analgésico del opioide, pero en una subdosis. Cuando lo utilizas en dosis para inducción, o sea, para disociar, no me va a generar ese efecto como tal. Entonces, con referente a la farmacodinamia, sabemos que a nivel cardiovascular va a haber un incremento del tono simpático, ¿ya? Por consiguiente va a incrementar el gasto cardíaco, o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, siempre se va a observar que va a haber una taquicardia, ¿ya? Respiratorio, va a reducir la ventilación y la oxigenación. La respiración apnéutica puede darse de manera momentánea. ¿Qué es respiración apnéutica? Es una respiración, o sea, si bien no va a haber una apnea, porque la ketamina me protege mucho los reflejos que me van a preservar la vida del paciente, puede haber una respiración prolongada, o sea, respiro, parece que deja de respirar y vuelve a respirar, ¿no? O sea, una respiración desordenada y muy pausada, ¿ya? Reflejo laringio y reflejo faringio, ¿no? Permanecen, por eso que un paciente que está disociado no lo puedes intubar, es muy difícil intubar, tienes que combinarlo con otros fármacos que me generen una relajación a ese nivel para yo poder intubarlo, ¿ya? Y bueno, la anticiolalogo, ya que tiene que ver justo con el tema de lo que les digo de la respiración apnéutica. Los analgésicos, ya previenen el dolor espinal y bueno, la necesidad de analgésicos adicionales se reduce, ¿no? Como va a potenciarse estos analgésicos, por ahí podemos combinarlo en menos grado, pero básicamente eso es cuando lo utilizamos a una subdosis. Combinaciones que normalmente vamos a ver con ketamina, ¿ya? Ketamina con benzodiazepínicos, en este caso midazolam, ketamina con opioides o ketamina con alfa-2 agonista, o incluso la combinación de los 4 fármacos. Tú puedes potenciar el alfa-2 agonista con el benzodiazepínico, haces una sinergia de potenciación, le aumentas un opioide y usas ketamina. Se puede combinar incluso los 3. Ahora, hay fármacos que vienen ya combinados, es un fármaco que vienen juntos, ¿no? Que es la combinación de ketamina con silacina y la combinación de tiletamina con solazepam. O sea, ketamina es el mismo tipo de fármaco que la tiletamina, ya son dos ciclooxigenasas. Cicloxaminas son las dos, ¿ya? Entonces, los combinan. Yo en lo particular no me gusta utilizar las combinaciones porque yo al manejar estrategias suelo ver qué me conviene, qué dosis me conviene de cada uno para utilizar, ¿no? Como esto ya viene en una proporción, en lo particular no me gusta utilizarlos, ¿ya? El Soletil también se utiliza en menores, tiene el mismo principio que utilizar una ketamina con una silacina. En este caso la silacina es un alfa-2 agonista y en este caso es un benzodiazepínico, el solazepam. Más se utiliza o más se observa que se utiliza para animales silvestres, ¿ya? Para lo que serían las inmovilizaciones, ¿no? Cuando quizá vas a dardear algún silvestre para poder manejarlo para cualquier tema, ¿no? Ya sea contención, transporte, entonces puedes utilizar un Soletil, ¿no? Agarras, colocas su dosis, lo dardeas y de ahí ya lo manejas en lo que necesitas. Anestésicos inhalatorios. La aplicación del producto es activo por vía respiratoria, entonces si tengo un paciente que quizá tiene problemas hepáticos, el metabolismo que se da a nivel respiratorio me sirve para quizá manejarlo, dar la prioridad en un anestésico inhalatorio. ¿Qué ventajas tiene? ¿No? Que es de fácil control. Si yo tengo a mi paciente, o sea, veo mi escala de Welle, veo que mi paciente está muy profundo, ¿qué hago? Lo reduzco. Y como se aclara rápidamente, se estabiliza. Esa es una ventaja de utilizarlo, ¿no? La eliminación y recuperación rápida, ¿no? Entonces, se elimina rápido si yo quiero sacarlo a otro plano anestésico y si es que lo quiero despertar, también se despierta rápido, ¿no? Y bueno, tiene una baja tasa de biotransformación, o sea, por
¿Ya? Desventajas, el costo, ¿no? Obviamente es necesario tener toda la maquinaria para poder hacer uso de la anestesia inhalatoria. Genera polución, o sea, sí, ¿no? Los equipos de anestesia inhalatoria, ahora lo vamos a ver, siempre tienen una zona de fuga, ¿no? Entonces va a quedar obviamente en el ambiente y eso puede generar polución. Y bueno, un personal especializado, como les digo, o sea, no es decir que ya yo agarro, le conecto el isoflurano, ya el libro dice que se pone un 1.5 CAMS, ya lo dejo ahí está, ¿no? O sea, tienes que prepararte para saber usar la anestesia inhalatoria, porque como les digo, dependiendo los efectos que se pueda observar en el paciente, yo puedo reducir, aumentar, colocarle algún medicamento adicional para manejar el anestésico. O sea, no siempre es que 1.5 es y 1.5 para toda la cirugía, no. Tú en toda la cirugía vas cambiando, dependiendo del paciente. Hay pacientes que sí, no se necesita cambiar nada. Tú te sientas y como siempre decimos los anestesistas, ¿no? Nosotros somos los DJs o los que traemos los chismes, ¿ya? Entonces, nada, te sientas y simplemente verificas que todo está bien. Pero hay casos en los cuales empezamos a cambiar los CAMs, pues no, dependiendo de la demanda. Entonces es necesario el saber, ¿no? Como siempre los cirujanos me dicen, ¿no? Cuando me quedo callada, ¿no? ¿Pasa algo? No, porque se asusta cuando el anestesista se calla, ¿no? Porque es que el paciente le pasa algo, ¿no? Pero no siempre es así. Bueno, a veces se acaba el chisme y ya no puedes hablar más. Ya. No halogenados. Tenemos el éter y el óxido nitroso, ¿no? Como les decía, el óxido nitroso no se utiliza mucho en veterinaria, más se utiliza en medicina humana. Los odontólogos lo utilizan mucho para sedar niños, ¿no? Para adormecerlos un poco a los niños para poderles hacer puretajes dentales. Y bueno, el éter, como les decía, que era el primer anestésico creado, ¿no? Para tanto humanos como para personas, ¿no? Que cómo se utilizaba, se ponía el éter en esa máscara que ven y la máscara se lo ponía y lo dormía el paciente. Así era. Qué horrible, ¿no? Bueno. Muy bien. ¿Qué anestésicos y los halogenados son los que nosotros utilizamos? ¿Ya? Tenemos el alotano, que es el primer anestésico halogenado que se creó. De ahí ya se empezaron a crear el levoflorano, el isoflorano, el deflorano y el más jovencito, que es el sevoflurano, ¿ya? Que es el que quizás más utilizamos en animales silvestres y el que más deberíamos usar en gatos también, ¿ya? Pero más van a ver en cualquier clínica veterinaria el isoflorano, ¿no? Porque es más fácil de obtener por temas de costo y demás. Ahora, tenemos, digamos que es el circuito de lo que es el manejo de la anestesia inhalatoria. Entonces, ahorita vamos a ver otra imagen quizás que lo grafique mejor, ¿ya? Entonces, por aquí va a ingresar el oxígeno, es como que acá estuviéramos evaluando oxígeno, entra por acá, este es un logímetro para yo decir cuántos litros de oxígeno va a entrar a la máquina. Luego, este oxígeno va a entrar aquí, que es el vaporizador. ¿Qué es el vaporizador? Es el equipo, por decirlo así, donde se va a colocar el anestésico inhalado, que es líquido. ¿Se acuerdan que les enseñé que era líquido? Ya. En el vaporizador se convierte a gas. A través del oxígeno se convierte a gas. O sea, hay todo un sistema de ebullición, temperatura y demás que lo convierte en gas. Y junto con el oxígeno empieza a combinarse y ingresa por aquí, por este tubo que se llama el tubo de inspiración. Entra el paciente, acá está su pulmón, inspira, expira y cuando expira sale por por el tubo de expiración, ¿ya? Y vuelve a ingresar a la máquina. ¿Qué sucede aquí? Habíamos hablado que el isoflurano es de baja biotransformación, entonces así como entra también va a salir, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale aquí, ¿qué pasa? En estos circuitos semicerrados o cerrados, tenemos una zona que se llama el caníster. En el caníster lo que se hace es, la porción que ingresa aquí de lo que expira, lo limpia, le quita el CO2 y transporta nuevamente lo que queda del isoflurano y lo combina con lo que está ingresando. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de CAMS que yo voy a colocarle al paciente. O sea, voy a utilizar menos cantidad de flujo, ¿ya? Porque estoy reutilizando lo que el cuerpo expulsó. Asimismo, también va a ir otra porción
hacia una bolsa que se llama la bolsa reservorio. ¿Para qué me sirve? Me sirve para, bueno, primero despresurar todo el sistema, porque el paciente está inspirando y expirando, o sea, tiene que eliminar cierta cantidad en este caso de aire, ¿no? Y también me sirve en realidad para yo poder manejar la ventilación asistida cuando el paciente deja de respirar o está en hipoventilación, ¿no? Entonces, lo poco que expira quizás llega acá y yo lo empiezo a empujar para que vuelva a inspirar. Y en el caso no me sea suficiente la llenada de esta bolsa, yo tengo aquí un botón que me va a ingresar oxígeno. O sea, presiono aquí y me jala del balón de gas oxígeno, llena la bolsa y yo puedo bombearlo y vuelve a respirar. Y bueno, esta es una válvula de escape, ¿no? O sea, dependiendo, ¿no?, de la presión que yo estoy manejando, yo abro esta válvula y va saliendo por aquí, es donde les digo que se escapa un poco de los restos de la anestesia inhalatoria, donde se genera la contaminación al ambiente. Entonces, bueno, este es el equipo, un poco diferente que el que tenemos abajo, pero bueno, en teoría es esto, ¿no? Este es el vaporizador, como les decía, por acá entra el flujo de oxígeno, tenemos aquí el canister, este es el canister, esta ruedita de acá nunca lo saquen porque si lo sacan se cae la mitad. Esta es la válvula de escape, ¿ya? O sea, abrimos, cerramos y por aquí sale un poco del explorano. Esta es el botón que yo les decía que me jale el oxígeno para que se llene la bolsa reservorio. La bolsa reservorio debe estar acá, ¿ya? Y por estos dos tubitos sale el tubo de inspiración y por aquí ingresa el tubo de expiración. Estas dos válvulas de aquí se van a movilizar cada vez que el paciente ventila. Entonces, por ejemplo, yo no veo que tiene respiración torácica, no me asusto, no respira, miro las válvulas. Si las válvulas se mueven, quiere decir que sí está respirando, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya el oxígeno. Y este es el medidor de la presión. O sea, aquí yo voy a observar con cuánta presión estoy reingresando, digamos, a la hora que yo utilizo la bolsa de reservorio, estoy metiéndole a los pulmones, entonces ahí ya también voy regulando. No debo sobrepasar los 20 miligramos de mercurio, entonces ahí tengo que observar y según eso también yo voy abriendo mi válvula o la dejo abierta o la cierro, ¿ya? Entonces veo según eso la presión que le estoy ingresando a los pulmones. Entonces, anestésicos inhaladores, y justo acaba la pregunta que me hacían sus compañeras, ¿no? La anestesia inhalatoria, por ejemplo, es más utilizada como mantenimiento exclusivo en animales no convencionales, ¿ya? Incluso los campos que se utilizan son mucho más altos, ¿no? Estos son animalitos que tienen una fisiología diferente porque son animalitos que están en alerta todo el tiempo, ¿ya? A diferencia de un perro y un gato. Entonces, su demanda, digamos, de anestésicos es diferente, ¿no? Porque ellos necesitan más bien no deprimirlos tanto porque se pueden descompensar. En cambio, estos están tan alerta que hay que utilizar un poco más de potencia en deprimirlos, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, acá tenemos un lorito, un conejo. Podemos utilizarlo intubando, a veces es un poco difícil intubar aves o en este caso los lagomorfos o los cuyes, o sea, intubarlos es complicadísimo porque ellos no pueden aperturar la boca, ya, parte de su fisiología, su anatomía, y podemos utilizar mascarilla o también utilizamos unos dispositivos laringeos que se llaman los Billel, ya, eso utilizamos mucho en conejos, en cuyes, ya, y obviamente pues en hámster solamente es la mascarilla, ¿no? Hámsters, erizos utilizan mascarilla. Y bueno, más o menos como se ve el uso de un equipo, en este caso es una piba, ¿ya? En un animal de compañía, ¿no? O sea, ahí lo tengo conectado y aquí vamos a ver el equipo de anestesia inhalatoria. ¿Ya? Entonces aquí vemos el equipo de anestesia inhalatoria y ven esa bolsita verde que se ve abajo. Y esa bolsita verde que está ahí abajo es la bolsa reservorio. Ya, esta de aquí, ya, la que yo utilizo para ventilar al paciente. Entonces,
Entonces, sabemos que cómo va, digamos, cómo es la secuencia de los pulmones, va la sangre arterial y de ahí va al cerebro, ¿ya? Entonces, digamos que ese es su recorrido, ¿no? Su farmacocinética de ellos. Ahora, hay que tener en cuenta algunos conceptos cuando manejamos anestesia inhalatoria. La concentración alveolar mínima, ¿qué cosa es? Es la concentración alveolar del anestésico donde no hay respuesta dolorosa en un 50% de los pacientes, ¿no? O sea, traduciendo es lo mismo que decir dosis, porque ¿qué cosa era una dosis en fármacos inyectados? Es lo mismo, ¿no? Es el manejo al 50% de un paciente, ¿no? Para generar el efecto terapéutico que necesitamos. En la forma en que medimos, ¿no? La cantidad de, por ejemplo, isoflorano que vamos a utilizar, ¿no? Es la comparación, ¿no? Entre dosis, en este caso refiriéndome a miligramos por kilo, que CAMS en anestesia inhalatoria, ¿ya? Ahora, se sabe, esto básicamente es dirigido para animales de compañía, perro y gato, ¿ya? Porque en exóticos es diferente. En anestesia, un CAM me va a más o menos mantener una anestesia leve. Anestesia moderada utilizamos entre 1.3 a 1.6 CAM, 1.3 para perro, 1.6 para gato, ¿ya? Para mantener una anestesia quirúrgica. Ahora, cuando usamos PIVA, cambia esto. Podemos usarlo en 1, en 0.8, en 1.2, 1.1, está dependiendo, ¿ya? Porque estamos combinando. Anestesia profunda en 2 CAMs, ¿ya? No es algo que suele sugerirse hacer, colocarlo en esos CAMs en perro y gato, porque, como les indiqué, el isoflurano es bastante hipotensor y puede generarme alguna posibilidad de hipotensión, y cuando tenemos una hipotensión sostenida en un paciente, vamos a afectar al sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por consiguiente vamos a afectar al riñón. No va a haber una buena filtración renal y todo eso nos genera complicaciones al paciente y le podemos generar una morbilidad, ¿ya? A nivel renal. Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, CAM se traduce a potencia. En animales exóticos es diferente, ¿ya? Por ejemplo, para inducir a un conejo, tú puedes inducirlo a 3, 4 CAMs y luego lo mantienes a 2.5, en un erizo igual, en un hámster en 5, lo induces, o sea, es diferente. Cada uno tiene una demanda diferente por el grado de estrés, por el metabolismo. El metabolismo de estas especies son rapidísimas, entonces necesitan dosis más altas, ¿ya? Anestésicos inhalatorios, ya. ¿Qué es el coeficiente de solubilidad partición sangre-gas? Nos permite prever la velocidad de inducción y de recuperación. Es la relación entre la concentración de sangre y la concentración de alveolo en el gas. ¿Cómo se traduce esto? Es el alto coeficiente de sangre-gas me va a indicar que la sangre va a mantener una gran cantidad de anestesia, ¿ya? O sea, tomará más tiempo en aumentar la presión parcial del alveolo. En cambio, cuando tenemos un bajo coeficiente sangre-gas, la sangre mantiene poca cantidad de anestésico, lo cual tomará menos tiempo en aumentar la presión alveolar del alveolo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el alotano utiliza 2.5 CAMs, ¿por qué? Porque puede llegar a mantener 50 partículas en la sangre, ¿no? A nivel del alveolo 20 partículas, entonces se va a ver eso, ¿no? Entonces no hay difusión cuando la presión parcial es equilibrada. Entonces, como las presiones son diferentes, va a irse de un lugar de menos a más, ¿ya? Entonces utilizamos, y esto quiere decir que tiene un alto coeficiente de partición sangre, o sea, es más fácil que pueda trasladarse, ¿ya? Entonces necesitamos una dosis, en este caso, un poco más alta, ¿ya? En el caso que sea bajo, por ejemplo, el de fluorano es 0.4, ¿ya? Es porque puede mantener menos partículas a nivel de la sangre, a diferencia de los alveolos, ¿ya? Entonces la difusión con referente a la presión parcial es un poco más equilibrada, pero es más baja, ¿ya? Entonces por aquí podemos observar, por ejemplo, lo que más utilizamos, ¿no? El isoflurano, lo utilizamos a 1.28, o sea, 1.3 CAMs, eso es para perros, ¿ya?
Y tiene un coeficiente de solubilidad da sangre al 1.4% versus el sevoflurano, que es al 2.3, o sea, necesitas una dosis mayor y su coeficiente de solubilidad es menor. Entonces, ¿cuál va a metabolizarse o pasar más rápido? El sevoflurano, ¿ya? Necesitas mayor cantidad, ¿ya? de CAMS de utilizar, pero al ser menor se va a aclarar más rápido, ¿ya? En cambio, en el caso del isoflurano, el isoflurano al tener un coeficiente de solubilidad mayor, quiere decir que va a demorar un poquito más, ¿ya? En el pasaje, va a demorar un poquito más. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en este caso los gases anestésicos van a ir desde la parte del fluido al citoplasma, ¿no? Van a promover el ingreso del sodio y esto va a generar una hiperpolarización de la membrana, ¿no? También existen anestésicos que utilizamos a nivel del agua, ¿ya? Que son depresores, en este caso, por ejemplo, para los peces, ¿no? Tú le pones los anestésicos y los peces están así, ¿no? Y nos puede servir para quizá hacer algún tipo de estudio, algún tipo de muestreo, ¿no? Y también de ahí le retiras el producto y el pececito se levanta. Muy bien, entonces, integremos lo aprendido. Entonces, ¿en qué situaciones nos es indispensable el uso de anestésicos? ¿Proceso quirúrgico? ¿Qué más? Contención. Ya, cirugía, contención, transporte, eutanasias, en experimentaciones biomédicas, ¿no? O sea, siempre la veterinaria la usan para mejorar las técnicas en medicina humana. ¿Cuáles son las etapas, ojo, etapas de anestesia general? Ya, inducción. ¿Qué más? Delirio. Ya, excitación o delirio. Anestesia quirúrgica. Anestesia quirúrgica. Parálisis. Ya, muy bien. Y es de parálisis cerebral. ¿Cuáles son las fases o tiempos de la anestesia? ¿Cuáles son? 1, 2. Etapa 1, 2. La medicación preanestésica, la inyección, mantenimiento y recuperación. ¿Cuáles anestésicos inyectables se usan en medicina veterinaria? ¿Qué más? Ketamina. Ya, ketamina, los disociativos, propofol, midazolam, benzodiazepínico, midazolam, diazepam. ¿Qué más? Alfa-2 agonistas, ya, silacina, dexmedetomidina, medetomidina, opioides, acuérdense de toda la parte analgésica, opioides, morfina, fentanilo, remifentanilo, los anestésicos inhalados, isoflurano, sevoflurano. ¿Cuáles? Ya lo dije. ¿Cuáles son los anestésicos inhalados que se usan en medicina veterinaria? Isoflurano y sevoflurano principalmente. Muy bien, entonces, resumiendo, los fármacos usados en la anestesia veterinaria nos ayudan ante el manejo de convulsiones, ya, contenciones de pacientes, cirugías, investigación biomédica, eutanasia principalmente. La anestesia veterinaria va a abarcar la analgesia, hipnosis, miorelajación, sedación y protección neurovegetativa. Los anestésicos generales ya pueden ser tanto inyectados como inhalados. Muy bien, chicos, no sé si hay preguntas. ¿Nada? Muy bien, entonces den su casita. Creo que no, está en el campo, fíjense si está. Sí, ya está habilitado.